Bienvenidos desde aquí, nuestro encuentro con los eventos y las informaciones que marcan el rumbo de la historia. No cabe la menor duda que las elecciones presidenciales en Venezuela, pautadas para el venidero 28 de julio, pues van a marcar el rumbo de la historia del país y probablemente de buena parte de América Latina y, por qué no decirlo, del resto del continente también. Por ello, hemos querido conversar con los candidatos presidenciales que han tenido a bien hacer un pequeño espacio en su agenda para encontrarse con nosotros y dialogar acerca de los temas más relevantes de política exterior y política internacional. En esta oportunidad nos acompaña en el estudio Enrique Márquez. Él es candidato presidencial por el partido Centrados. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Saludos cordiales. Es un verdadero honor. A todos los que te ven. Y lo agradecemos mucho porque sabemos que es una campaña muy atípica, muy corta y la agenda está muy constreñida. Agradecemos tremendamente que haya tomado el tiempo para estar con nosotros. A ver, le cuento cuál va a ser la dinámica, por lo menos para este primer segmento. En este primer segmento yo tengo aquí un pequeño bol en donde hay algunos papelitos. Cada uno de ellos tiene una pregunta. Usted va a sacar un papelito. Si quiere me lo da, si quiere lo lee usted y ahí vemos cuál es su pregunta. ¿Le parece? Sí, cómo no, Okay. Por supuesto. Ah, me lo dio. Vamos a leer la pregunta. Veamos. A ver. En caso de resultar electo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ¿reconocería la competencia de la Corte Internacional de Justicia para dirimir asuntos como el Esequibo? En este caso, yo, en el caso del Esequibo, me apoyaría principalmente en lo que ya se ha establecido históricamente. Venezuela ha respetado, que el Acuerdo de Ginebra. Por supuesto que es imposible no reconocer el papel de la Corte en este momento. Incluso el propio gobierno de Maduro, que luego de hacer un referéndum en el cual supuestamente el pueblo le ordenó no acudir a la Corte, fue a la Corte a descargar los argumentos que tenía que descargar. Yo creo que uno no puede negarse a los instrumentos de justicia internacional. Privilegiaré el Acuerdo de Ginebra, pero sin descuidar, porque imagínate lo que significaría que Venezuela tuviera que cargar sobre los hombros un dictamen de la Corte en contra. Yo creo que hay que defenderse y hay que ir a esos espacios a defender nuestros puntos de vista. Lo que pasa es que ese es precisamente el punto medular del asunto, que las sentencias de la Corte Internacional de Justicia son inapelables y son de obligatorio acatamiento. Hay algunos precedentes, ya le pasó a Colombia, por ejemplo, y le ha pasado a otros países que dicen no reconocer la competencia de la Corte, pero cuando se produce un fallo, pues no les queda otra alternativa más que aceptar el fallo. Por eso, ¿no? Es que precisamente creo que hay que acudir y defender nuestro punto de vista, porque por eso lo pongo en el absurdo de pensar que el país no concurra, la Corte igual sentencia, y entonces... O sea que sí iría a presentar los alegatos de Venezuela. Iría a presentar los alegatos y, por supuesto, dentro de los alegatos principales está no solo el derecho histórico que tiene Venezuela sobre ese territorio, que creo que es inobjetable, sino también el hecho de que hay precedentes como el Acuerdo de Ginebra que marcan el norte dentro del cual estaríamos trabajando para buscar una solución. Así es. Que yo no veo una solución compulsiva para ninguno de los dos lados. Yo creo que hay que preservar la paz y la integración. Y en este caso yo buscaría una solución acordada en función de que la gente que vive en ese territorio pueda tener prosperidad, pueda tener bienestar, y ambos países, tanto la Guyana Esequiba como Venezuela, puedan tener también algún tipo de participación en lo que tiene que ver con la explotación de este territorio. Claro. El tema fronterizo es un tema muy neurálgico para los venezolanos. Es un tema que mueve mucho la fibra de los venezolanos. Y aquí en nuestro país parece que hay gente que se le ha olvidado que no solo tenemos pendiente el tema del Esequibo, tenemos pendiente la delimitación todavía con Colombia. Áreas marinas y submarinas no se han delimitado. Está pendiente la correcta demarcación de la frontera terrestre.
están pendientes muchos temas. Y recientemente veía yo, cuando se reanudó el diálogo entre la disidencia de las FARC, la Segunda Marquetalia, y el gobierno colombiano en Caracas, que la Segunda Marquetalia, en voz de Iván Márquez, pedían que se estableciera una suerte de modus vivendi, es el nombre que yo le di, pero una suerte digamos, de situación en la cual se permita que convivan en la frontera, primero las comunidades binacionales. Me llamó tremendamente la atención que hablara de comunidades binacionales, porque o se es venezolano o se es colombiano. Puedes tener las dos nacionalidades, pero para efectos de la soberanía del Estado sobre el territorio, tiene que saber hasta dónde llega su territorio. Y habló también de la convivencia con los grupos armados. ¿Lo escuchó? Lo escuché con preocupación también. Comparte mi preocupación. Y yo creo que tiene mucho que ver con la situación de dejar hacer por parte del gobierno venezolano. Yo no le he visto seriedad al gobierno venezolano, quizás muy ocupado como ha estado en destruir al país. No se ha ocupado. Qué fuerte eso. Sí, es fuerte. Pero dígame usted, hablando de la realidad interna, si el país no está destruido casi como fruto de un trabajo intencionado. Yo no quiero ser tan fuerte como para decir que hubo la intención de destruir el país, pero sí ha habido un descuido terrible sobre temas fundamentales. Lo mismo que pasó con el Esequibo. Hemos dejado eso enfriar, nos hemos descuidado y cuando nos damos cuenta tenemos encima un problemón, que es una explotación del territorio en reclamación, sí, fruto de un descuido nuestro. Igualmente pasa con la frontera. Le hablo, por ejemplo, de la frontera con el estado Zulia, que es una que conozco muy bien. Allí no hay Estado. El Estado se retiró. Y en la frontera, quien manda es los grupos paramilitares o el narcotráfico. ¿Usted está consciente de lo que está diciendo? Estoy absolutamente consciente. El Estado se retiró. Es más, nada más tiene que consultar a los que habitan en esa zona para que se dé cuenta que efectivamente allí el Estado intencionalmente, deja ocupar el territorio. Si hay una cosa difícil de probar, por ejemplo en un tribunal, es esa condición de intencional. Es muy difícil probar eso. Yo estoy seguro que sí. Y no tengo intenciones de ir a un tribunal con esto. Claro. Estoy hablando con claridad de un tema que creo que es crucial. El Estado venezolano ha abandonado la frontera y ha dejado hacer. Quizás fruto de lo que se llama el bloqueo o las sanciones, ha permitido que grupos irregulares vayan y vengan. Ocurre en el Zulia, ocurre en Apure, ocurre en Bolívar, en Amazonas. Nada más hay que vivir allí y darse cuenta. Por ejemplo, en el caso de los productores de la zona de la Sierra de Perijá, que es frontera con Colombia, en el estado Zulia, ahí los productores pagan vacuna a la guerrilla o a los paramilitares o a ambos, y el Estado no está presente. ¿Y son grupos allí. ¿Irregulares venezolanos o colombianos? Colombianos y venezolanos. Wow, gravísimo. Lo que le digo lo digo con suma preocupación. Claro, ya lo creo. Porque hay una ocupación del territorio de facto por parte de grupos armados, colectivos armados que tienen sus propios intereses. No hay comunidades que podríamos llamar binacionales, por lo menos la etnia Wayuu, independientemente de dónde nazca la persona, del lado de la Guajira colombiana o venezolana, tiene 2 cédulas. Sí. Ahí hay una permeabilidad. Sin embargo, eso ha ocurrido siempre y no ha atentado contra la soberanía de ninguno de los dos países. Lo que sí atenta contra la soberanía es esto. Y yo lo digo con preocupación porque por lo menos ocurre también en el arco minero del estado Bolívar. Allí tenemos problemas serios donde el Estado ha dado 2 pasos hacia atrás y ha permitido la ocupación del territorio. Por eso es que yo hablo de que la soberanía no es una palabra vacía, que tiene que ver con política o tratar de con la soberanía hacer política. En el gobierno actual se ha retrocedido en materia de soberanía de una manera increíble. Por ejemplo... Tenemos que hacer un corte. Pero si me dice muy brevemente... Por ejemplo, el petróleo dejó de ser un instrumento de geopolítica para los venezolanos. Eso está controlado por los norteamericanos.
Y el gobierno en este momento en Venezuela. En este momento. Sobre eso quiero que conversemos un poquito más adelante. Tenemos que hacer una pausa, pero enseguida volvemos desde aquí, hoy conversando con Enrique Márquez, candidato presidencial por el partido político Centrados. Ya volvemos. Seguimos desde aquí, hoy conversando con Enrique Márquez, candidato presidencial por el partido Centrados. Y él dejó una afirmación en el aire justo cuando nos íbamos a la pausa y me gustaría volver sobre ello. Usted dijo que la industria petrolera en Venezuela la están controlando desde Estados Unidos. ¿Fue eso lo que dijo? Sí, de forma indirecta. ¿Cómo así? Por el tema de las sanciones. Yo nunca he estado de acuerdo con el régimen sancionatorio que Estados Unidos impone a cualquier país cuando le da la gana. Claro. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con ese papel de policía del mundo. Y por supuesto, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Quién opera el petróleo en Venezuela? Los que quieran, los norteamericanos. En el caso de Chevron, se presionó una licencia de Chevron para que se lleve nuestro petróleo, pero pasa en el sentido de que solo pueden venderse y salir de Venezuela los barcos que estén de alguna manera autorizados en el marco de las sanciones. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué ocurre entonces? Que de hecho lo que tenemos es que la comercialización del petróleo, nuestro producto, que usualmente ha servido para construir elementos de geopolítica para Venezuela, para construir elementos de soberanía utilizando ese commodity, pues hoy sencillamente Venezuela ya no tiene el control de esto. Y Maduro habla de soberanía, pero él mismo está consciente de que él no controla la comercialización del crudo, hacia dónde va, a qué precio va. O sea, ¿usted quiere decir que el petróleo que sale, por ejemplo, hacia Cuba o hacia China, sale porque Estados Unidos lo permite? Está permisado, por supuesto. Todo, si asumimos que lo que no esté permisado sale por el mercado negro, pero sabemos que eso ha ido mermando fruto de la flexibilización de algunas sanciones y que ya Venezuela puede vender su petróleo más o menos de forma libre, también tenemos que entender que las licencias OFAC son las que controlan quién puede hacer eso. De tal manera que no es exagerado decir que la soberanía petrolera venezolana está en entredicho y que son los norteamericanos que, a propósito, creo que la imposición de esas sanciones lo que genera es precisamente esa debilidad por parte del ejercicio de nuestra soberanía en materia de petróleo. Y por supuesto yo estaría de acuerdo como presidente de la República en generar una unidad nacional que busque la suspensión inmediata de esas sanciones. Sí, totalmente. Porque eso es lo que no solo que nos genera problemas económicos, sino problemas de soberanía importantes para nuestro país. En eso coincido plenamente. Tenemos un colega internacionalista que tuvo a bien formular una pregunta para usted. Vamos a escucharlo. Hola, Enrique. Durante el chavismo ha habido una relación progresivamente más cercana con el gobierno de China. Ha habido préstamos, contratos para proyectos, muchos de los cuales no se han terminado, pero ha habido en general unas relaciones muy cercanas. Considerando la rivalidad actual de China con los Estados Unidos y las políticas chinas en otras partes del mundo, ¿cómo tú abordarías una nueva relación China-Venezuela en el caso de que fueses electo como presidente? Interesante pregunta, ¿no? Sí, porque no. Tiene que ver mucho no solamente con la política exterior de Venezuela, sino con la geopolítica a nivel mundial. China está percibido como el principal enemigo de la Unión Europea y de Estados Unidos en estos momentos. Bueno, yo no... Una de las cosas que a mí me gustaría implementar como jefe de Estado es el pragmatismo en las relaciones internacionales. Brillante. Sí, yo no permitiría que la ideología gobierne nuestras relaciones internacionales. Nosotros necesitamos mucho dinero para levantar a nuestro país. Nuestro país está en ruinas. Si los chinos quieren venir a Venezuela a invertir o quieren prestarnos dinero, compararé sus condiciones con las de cualquier otro país. Aquel país que nos ofrezca mejores condiciones comerciales, financieras, ese país tendrá las puertas de nuestro país abiertas. Lo que no voy a hacer es a comprometer los recursos de mi país por ideología. Es decir,
puede ser con los norteamericanos, puede ser con los chinos, con los europeos. ¿A quién le vamos a permitir que trabaje con nosotros? A aquel que nos dé mejores condiciones. En ese sentido, abogaré por una política internacional profesionalizada, es decir, una cancillería profesional que pueda respetar el rol diplomático de sus integrantes, y las instrucciones que se le darán es el absoluto pragmatismo para que esas relaciones internacionales no sirvan solo para la construcción de elementos geopolíticos, sino para la recuperación de nuestro país. Si la relación internacional no sirve para que el pueblo viva mejor, dime entonces qué estamos haciendo. Yo lo pondría todo en función de que esa relación internacional sea productiva para mi pueblo, para mi gente. Pues eso está excelente, porque me hace recordar lo que estudiamos los internacionalistas en los primeros semestres de la carrera, y es que la política exterior de un Estado es la continuación de su política interna. Bien dicho. La política exterior es el instrumento, es un instrumento más para alcanzar los objetivos que se plantea en materia de política interior en primera instancia, y después los objetivos en materia internacional, ¿no? Ha sido un poco la política exterior de Brasil durante toda su historia de los gobiernos civiles. No, y hay que ver que Itamaraty, sí, que es la cancillería brasileña, nos ha dado a todos cátedra de cómo se hacen las cosas. Así es. Brasil es la octava economía del mundo y ha crecido increíblemente. Y las relaciones internacionales son absolutamente pragmáticas. Debo decir también que ejemplos como el de China, que son pragmáticos a lo interno y a lo externo, nos deben guiar hacia dejar de la política adolescente en materia internacional y asumir una política madura, entendiendo que el mundo es multipolar, que existen diversos actores con los cuales debemos actuar. Por ejemplo, hay gente que tiene interés en examinar el tema de los BRICS. Yo diría, así como no, vamos a estudiarlo, pero vamos a estudiarlo en función de qué. De que nos gustaría estar con esos países porque nos caen bien. No, vamos a estudiar a ver qué nos ofrece el Banco de los BRICS. Vamos a estudiar a ver qué nos ofrece esa nueva organización a Venezuela. Por ejemplo, yo estudiaría el retorno de Venezuela a relaciones en el marco de la Comunidad Andina. Lo está proponiendo Colombia. Lo estudiaría a fondo, porque efectivamente nosotros tenemos muchos vínculos, lo cual no niega que tú puedas construir otros espacios, otros espacios de coincidencia, pero siempre pensando, me voy a copiar tu frase, siempre pensando en que esa política externa sea una extensión de lo que los venezolanos quieren para ellos. Así es, excelente, brillante. Y ese es el propósito. Tenemos que hacer una nueva pausa. De hecho, estaba pensando cuando lo oí hablar que, fíjese, Estados Unidos tiene embajada en Moscú y Rusia tiene embajada en Washington, pero nosotros no podemos tener embajada en otros países. Insólito. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más desde aquí, hoy conversando con Enrique Márquez, candidato presidencial por el partido Centrados. Ya volvemos. Seguimos desde aquí ya en nuestro último segmento, hoy conversando con Enrique Márquez, candidato presidencial por el partido Centrados. En este último segmento vamos a darle la oportunidad a un joven venezolano que encontramos en una de las calles de Caracas para que le haga una pregunta. Vamos a escucharlo. ¿Qué opciones tiene para exportar productos de Venezuela hacia el mundo? Porque pienso que entrando por el mercado internacional podríamos darnos a conocer un poco más y quizás podríamos cotizar un poco más los productos venezolanos en el exterior. Entonces me gustaría saber si él tiene planes de exportar productos venezolanos y cómo lo haría. Me encanta la pregunta, sobre todo la coletilla al final, ¿cómo lo haría? Porque en épocas de candidatos todo el mundo ofrece un montón de cosas, pero nadie explica cómo lo va a hacer. Sí, es una pregunta importante y desafortunadamente la respuesta, tiene que ser sincera. Nosotros podemos exportar petróleo y nuestra industria ha caído mucho. De exportar 3,5 millones de barriles a principios de los años 2000,
estamos en 700.000. Dijo el presidente que estamos 700. exportando 1 millón de barriles diarios. Eso lo dijo esta semana. No, no es cierto. Bueno, no sé. Las cifras de la OPEP y las cifras de las agencias internacionales de energía son mucho más creíbles que la palabra del presidente Maduro, para mí. Y lo que hablan es de máximo 800.000 barriles, lo cual ha venido de menos a más, pero todavía estamos muy lejos. Yo potenciaría inicialmente la producción de petróleo al máximo. No creo en la política de mantener esa producción baja para mantener precios, para ser honesto. Yo creo que mientras más barriles saquemos, más empleo generamos en nuestro país. Por un lado, potenciaría eso. Por otro lado, hay productos que están siendo exportados naturalmente. En el Zulia y Falcón, sobre todo, hay una producción de camarones y cangrejos importante, pero tengo la percepción de que eso no se está manejando bien a nivel fiscal. Yo le metería el ojo a eso. ¿Cómo así? Bueno, porque no hay cifras de cuánto eso le está generando al fisco de Venezuela. Yo las estuve buscando por todos lados. Hay muchas áreas en las que no hay cifras. Bueno, o sea, no sería una excepción. Yo creo que eso hay que meterle ojo, porque creo que las exportaciones no están facturándose bien. Igualmente pasa con lo que está ocurriendo en el arco minero, con el oro, con el coltán, con las piedras semipreciosas y preciosas. No hay números. De tal manera que yo sí creo que Venezuela está exportando muchas cosas de allí, pero nadie lo sabe. La transparencia en esto es fundamental. Hay algo de exportación de café, poco, pero se está exportando. Yo creo que lo principal para estimular la exportación es estimular la inversión privada. Por supuesto. En este caso, el Estado tiene que desprenderse de un conjunto de empresas importantes, hablando por lo menos de las empresas básicas de Guayana y las posibilidades de competir en esa materia a nivel internacional en hierro y aluminio, por ejemplo. Va a depender mucho de que logremos rescatar esas empresas. Yo planteo una sinergia entre el Estado, el sector privado y los trabajadores para poder levantar esas empresas, no necesariamente a través de un proceso sencillo de privatización, sino a través de una alianza estratégica que culmine en una empresa mixta que pueda impulsar el desarrollo de no solamente de Guayana, sino poder generar la exportación. Para exportar hay que ser competitivo. Y Venezuela ha perdido competitividad en su industria. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos muchos años en los cuales la posición económica del dólar no ha estimulado la exportación. Al contrario, el gobierno sigue estimulando la importación a través de una sobrevaloración del dólar. El dólar que está a 30 y pico, el gobierno lo tiene frenado. Pero tenerlo frenado allí impide la exportación y estimula la importación. Eso yo no quiero decir que sea fácil resolverlo, pero hay que resolverlo, porque mientras el dólar esté en una posición de sobrevaluación, la exportación es imposible. De tal manera que para resolver el cómo hacerlo, primero, querido amigo, no es fácil. Es difícil, es complicado, pero todo arranca por la competitividad y la competitividad tiene que ver con la economía. Parece mentira, pero uno de los elementos o los factores que ha favorecido un poco la exportación en Venezuela, a pesar de esa opacidad que hay en las cifras, es la contracción de la capacidad de compra del venezolano, porque muchos industriales venezolanos han logrado sobrevivir gracias a la exportación. Lo que no pueden vender en territorio venezolano, porque el venezolano no lo puede comprar, porque no tiene capacidad de compra, pues lo están sacando al mercado internacional. Es un contrasentido, porque lo que queremos es mejorar la condición del venezolano primero y en paralelo pues incrementar nuestras exportaciones. Sí, pero si eso genera empleo, está ayudando al país. Y sí, yo creo que ahí la clave es el estímulo a la inversión privada, el estímulo a la competitividad, es decir, que pueda haber actualización tecnológica en función de que esas empresas puedan competir. Por ejemplo, si ahorita abriéramos la frontera y nos integráramos comercialmente con Colombia, tendríamos muchos problemas,
porque la posición del dólar hace que los productos colombianos cuando entran a Venezuela serán mucho más económicos Sí, que señor. los generados y producidos Sí. por nuestros empresarios. Así es. De tal manera que tenemos un problema económico asociado a la moneda y tenemos un problema de competitividad. Eso hay que resolverlo. Hay que poner a correr varios trenes. Uno es En paralelo. el de la economía a través de crecimiento económico para darle solidez al bolívar, pero también por otro lado el del estímulo real a la inversión privada, y esto significa garantías jurídicas. Así es. Garantías jurídicas, y esto es el cumplimiento de la Constitución. Y estímulos financieros también. Con una alta carga impositiva no se logra nada. No se logra, aparte de que cómo va a echar hacia adelante el empresariado venezolano si no hay crédito en Venezuela. Así es. Eso Un hay que millón de resolverlo. gracias por Gracias estar a con ti, nosotros. Fue un Placer. verdadero placer. Para mí. Gracias a ustedes por acompañarnos. Hoy Enrique Márquez estuvo con nosotros, candidato presidencial por el partido Centrados. Será hasta una próxima entrega desde aquí.